Sí, como decís, se está debatiendo y obviamente, como decís también, hay ajuste por todos lados. Como sabemos, la educación pública, la salud pública, también a los jubilados, pero también específicamente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, porque varias organizaciones que estuvieron leyendo el presupuesto denunciaron el desfinanciamiento de la ESI, la Educación Sexual Integral. O sea, para ser más precisos, ellos dicen que no hay una proyección, o sea, la proyección de gastos no incluye una línea de financiamiento exclusiva para la implementación de la ESI. O sea, al no haber eso, no se sabe específicamente cuánto se va a destinar. Obviamente, desde el Ministerio de Educación, desde la Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación, o sea, desde Capital Humano, dijeron que eso es mentira, pero ya sabemos que o sea, sí, es la posverdad, ¿no? Claro. Pueden decir que no, haciendo lo contrario. Además, bueno, la caradurez, el cinismo con el que se suele manejar el gobierno. Sí. Además, si nos guiamos por los números y por las cosas que estuvieron haciendo, digo, no sería raro que no le den ningún tipo de importancia a la educación sexual integral. Sin ir más lejos, lo hablamos acá, el cierre del Ministerio de la Mujer, el desmantelamiento de la línea 144, Lau había hablado sobre el desfinanciamiento del plan ENIA. Entonces, digo, no sería raro que también desfinancien la educación. Sería raro que no la definancien. Claro, exactamente. Claro, sí, más que no darle importancia también es como un ataque directo también en lo ideológico. Totalmente. Bueno, de hecho, para ver un poco más en profundidad, tenemos un video donde literalmente Milei lo explica mejor que nadie, así que si les parece veamos a Milei durante campaña de una entrevista donde le preguntaron: si vos fueras presidente, ¿eliminarías la ESI? Y para sorpresa de todos, respondió que sí, obviamente, así que veámoslo. Sí. Educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto, y tampoco voy a, digamos, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos, para lavarle el cerebro con la ideología, digamos, que vos quieras en la versión sexual. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo, ¿sabes qué? Que lo mal usada, Javier. Bueno, mal usada. Tu cuerpo es tu cuerpo. No. Nadie Bueno, puede tocarte. Pará. Pero también, digamos, Salvo tú. ¿Y qué? Digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Bueno, como dije, le preguntan literalmente: ¿vas a cerrar, vas a eliminar la educación sexual integral? Él dice que sí, rotundamente, y de hecho dice, al igual que el Ministerio de la Mujer y el INADI, es literalmente lo que hizo, o sea, no sería sorprendente. No hace falta especular porque lo dijo él, Claro. O sea, literalmente lo dijo. Claro, o sea, por más que desde el gobierno, desde la Secretaría de Educación digan, no, eso no va a suceder, digo, lo más, o sea, sería raro que no suceda, como vos decís. Pero además, no solo dijo eso, sino que tiró como unos titulares que podemos debatir. En un momento dice que la ESI deforma la cabeza, de los niños, niñas y adolescentes, y dice que la educación sexual integral debe ser enseñada en los hogares y no en las escuelas. O sea, desconoce totalmente, o no sé, o no elijo creer que lo desconoce porque sería peor que haga la vista gorda. Igual con la metáfora que tiró sobre los niños con Vaselina, vaselina, o sea... Sí, no. O sea, cada ¿Se acuerdan? Sí, declaración de Milei es peor. que el Estado es un jardín de infantes con los niños atados y envaselinados. Esa ¿A quién era se la le metáfora. ocurre pensar en eso, no? Porque No. Ya que se te ocurra hay algún tipo de perversión, ¿no? No, de hecho, además, siempre tiene como una fijación de hacer analogías como en contra de la mujer y de los niños. Es como una fijación que tiene que me da mucho terror y mucho asco. Pero bueno, lo que decía es que desde UNICEF hay cifras que dicen que el 80% de los abusos de los abusos a niños y adolescentes ocurren en los hogares.
O sea, sería una estupidez total decir, no, vamos a sacar la ESI para que se la enseñen en los hogares. ¿Quiénes? Los mismos que abusan de los niños, tipo, no tiene sentido. Y además ahora todo el tiempo de adoctrinamiento, de que la ESI lo único que hace es ir, tipo, te enseña a partir de la agenda que él dice, tipo, marxista o de izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual obviamente es una estupidez, tipo, no tiene sentido. Para los que no saben, recordemos que la educación sexual integral fue establecida a través de la ley 26.150 en 2006 y lo que garantiza es que tanto los niños, niñas y adolescentes de los 3 niveles puedan, bueno, justamente tener educación tipo sexual integral, que va variando, depende del nivel. Tipo, en el primer nivel es básicamente explicar sobre las partes del cuerpo, que las puedan llamar con términos correctos, que aprendan a que esos sus genitales no tienen que ser tocados por ninguna otra persona. Eso es lo interesante también, porque ahí es como muchos chicos y chicas reconocen los abusos que están sufriendo, ¿no? Y como decís vos, si es el padre, la madre o quien sea de la familia que está abusando de un nene o una nena, ¿cómo le va a enseñar ESI si justamente, digo, es esa herramienta la que además permite reconocer esos abusos? Parece una obviedad decirlo, pero a la vez parece que no lo es. Tipo, es necesario decirlo, porque, o sea, si te están enseñando en el colegio que no tienen que tocar todos los genitales y después sale a Milei a decir eso, y obvio que la misma persona que te está usando no te va a enseñar eso. O sea, es obvio. Y después la educación sexual a partir de ciertos niveles, tipo el nivel primario y secundaria, obviamente va aumentando y te empiezan a explicar, es obvio, pero bueno, sobre el cuidado en el sexo, y además también tiene como mucha perspectiva de género en toda esta cuestión de los niños, niñas transexuales, por ejemplo, cosa que obviamente el gobierno está en contra, por supuesto, para sorpresa de nadie. Sí, ahí como que se mezcla, para mí es interesante lo que decís respecto a esta cuestión de pensarlo como que le deforma la cabeza a los chicos, y ahí se mezcla como con la homofobia, la transfobia y bueno, y además la ignorancia, por supuesto, que todo eso conlleva, que es una cuestión de bueno, van a hacer que mi hijo sea puto, por ejemplo, o van a hacer que se confunda y que haga cosas de nena siendo un nene. Como que se entremezcla todo ahí, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, yo tipo traje un pedacito de la entrevista porque es más larga, pero los mismos presentadores, encima del medio donde básicamente él está, o sea, donde crearon a Milei, le dicen como, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo, y él lo sigue sosteniendo. Según él, es como que el Estado de esta manera adoctrina a los chicos, como que cada padre tiene que decidir si quiere que su hijo sea educado o no sexualmente. Una estupidez. Pero bueno, como para entender un poco más la importancia de la educación sexual integral, según un análisis que tomó el Ministerio Público Tutelar porteño a raíz de lo que vos decías, el 80% de los niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que denunciaron haber sido abusados denunciaron haber sido víctimas de abuso, dijeron que pudieron reconocerlo a partir de las clases de ESI en las escuelas. O sea, imagínate, casi el 100%, tipo el 80% de niños, niñas y adolescentes se pudieron dar cuenta de eso. O sea, como para darnos cuenta de la magnitud de que se financie esta política pública tan importante. Sí, y para mí también es muy lamentable que las medidas de este gobierno se hacen eco de unos determinados sectores de la sociedad que también los votaron por estas cuestiones de, bueno, el retorno a la familia tradicional, el binarismo de género, como... Digo, todo esto no empezó ayer, como que viene de todo un sector reaccionario y tradicionalista, que bueno, son los mismos que después están metidos, no sé, por ejemplo, con los abusos que se cometieron en la dictadura. O sea, como que está todo muy de la mano. Sí, obvio, está todo ligado, tipo, nada está librado al azar. Y bueno, como retomando esto que decía de que, o sea, Milei literalmente lo dijo en campaña, o sea, ni siquiera sería, o sea, si lo hace es como, bueno, o sea, votaron eso, ¿entendés? Tipo, literalmente lo dijo, así como cerró el Ministerio de la Mujer y cerró INADI, ¿por qué no va a desfinanciar por completo la educación sexual integral? De hecho, bueno, tengo como unos datos también. Lau había mencionado el plan ENIA, que para los que no conocen es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia.
Este año solo ejecutó un 15% de su presupuesto y en 2025, tipo si se aprueba el presupuesto que se está debatiendo, tendrá una reducción real del 27%. Y si lo comparamos a los años anteriores, en 2024 fue el 78% y en el 2021 el 85%. O sea, es terrible la diferencia. Y el censo 2022 lo que demostró, entre otras cosas, es que ese plan, el plan ENIA, hizo que el 50% de los adolescentes no tuviera un embarazo no intencional. Sí, o sea, es una locura lo significativo que fue. Recordemos que era un plan que abordaba de manera integral estas situaciones, le hace con trabajadores sociales, con psicólogos, con médicos, para prevenir el embarazo no deseado en la adolescencia. Así es. O sea, es terrible, tipo, te pones a leer las cifras y es aún, o sea, uno ya sabe que es terrible, pero lees las cifras y decís, tipo, la mitad de adolescentes, incluso niños, niñas, gracias a este plan, pudieron prevenir un embarazo no intencional. Bueno, eso es lo que están desfinanciando, tipo, así de terrible. Pero como por si todo esto no fuera poco, hoy por la mañana, justamente en el debate por el presupuesto, Carlos Torrendel, que es el secretario de Educación, confirmó lo que ya se venía hablando durante la semana, pero bueno, lo terminó de confirmar, que una organización católica que literalmente promueve como único método anticonceptivo la abstinencia sexual, La aspirina. ¿sí? Le dio clases a formadores que luego enseñarían a los docentes que les enseñan a los chicos educación sexual integral. O sea, eso es lo que quieren que los chicos aprendan. O sea, no se puede, tipo, tener relaciones, tipo, tener sexo por diversión, por placer. O sea, solo es para tener un hijo. Si no es, no sé, parece un pecado. Y la única forma de evitarlo es no tener sexo. Que hay que decir, no veo fallas en su lógica. Digo, es correcto, pero existen otros métodos. Básicamente, en los últimos 200 años se descubrieron. De hecho, hay empleados de la salud pública que están denunciando tipo la falta de preservativos, como para sumar todo esto. O sea, como que están en contra del aborto, tipo están en contra de todas estas cuestiones, de todas estas políticas públicas, pero además tampoco te proveen de lo que te puede, tipo, justamente prevenir un embarazo. O sea, es una ridiculez, tipo, no cierra por ningún lado. Sí, con cómo están los salarios docentes también generan la deserción de los docentes que ya estaban trabajando hace años. Totalmente. Para también querer ir metiendo de a poco otra gente nueva más afín al gobierno. Es como muy loco cómo van atacando a la educación de distintas maneras, ¿no? Sí. Y para conocer un poco más sobre esta ONG, es una organización católica chilena que se llama Teen Start y que está vinculada a los, para sorpresa de nadie, sectores más conservadores de la iglesia, como por ejemplo el Opus Dei, obviamente. Uh-huh. Y bueno, fue el director de esta ONG quien dio las clases este lunes. Una charla que llevaba el título de Encuentro, Afectividad y Sexualidad ESI, que es de una manera como una clara reducción a o sea, como reducir la sexualidad a una cuestión afectiva nada más. Como que no puedes tener sexo porque te pinta, ¿entendés? O sea, está mal visto. O sea, es todo. Dijo Pino, el goce, señora. Claro, literalmente eso. Y su líder de esta ONG, además está relacionada con grupos conservadores ligados al Partido Republicano de Estados Unidos y obviamente a agrupaciones antiaborto. Entonces, claramente estamos hablando de un cambio drástico como del paradigma y un retroceso, pero total. Total, ¿no? Porque a mí me sorprende cómo vuelve cada vez más arcaica la derecha en nuestro país. Ya estamos hablando de no sé cuántos siglos estamos. No, es demencial. Antes del programa hablábamos del doctor Abel Albino. No sé si tenías algo para decir sobre el tema y lo estoy spoileando. No, contalo. Con eso cerramos, pero sí, contalo. Él había hecho una exposición, lo estoy citando de memoria igual, si no me equivoco fue en el Senado, que hablaba de que el preservativo en realidad no servía porque era... Era una porcelana... Claro, como que traspasaba la porcelana, sí. Exactamente, o sea, realmente estamos hablando de, primero, un terraplanismo científico muy grande, ¿no? Debería como ser ilegal poder decir eso en público, la verdad. Sí, totalmente. Y más desde el Estado, ¿no? ¿Decís que era un doctor?
Sí. La mala praxis, no Sí, sé, sí, sí. mínimo. De hecho, dicho sea de paso, estamos hablando del Ministerio de Capital Humano. Sandra Petovelo hizo un acuerdo con Claro, él Abel es el Albino director también. de CONIN al quien les... Cierto. o sea, a ellos tenían como el control de repartir los alimentos que obviamente todavía siguen estando Claro, ahí. eso lo habíamos hablado acá en Comité de Crisis, sí. Bueno, o sea, imagínense el poder, o sea, a quiénes le dan el poder, o sea, es terrible, o sea, de todos lados. Hay algo muy loco de cómo termina maridando siempre el liberalismo económico, por lo menos en Latinoamérica, con la recontra ultraderecha conservadora. ¿Qué es esto, no? Cada vez vuelve más arcaica, más atrasada. Termina siendo, digo esto, durante el macrismo nos trajeron a un tipo que descreía de que el preservativo tenga sentido usarlo. Y ahora vienen más recargados y nos dicen la educación sexual hace que tu hijo sea un travesti o que de repente la única forma de no tener hijos teniendo sexo... Claro, no hay que tener sexo. No hay que tener sexo para no tener hijos. Si tenés sexo, vas a tener hijos. Como algo muy atrasado, Sí, sí, realmente. sí.